Buen día, profe. ¿Ven ahí el cursor en la pantalla? Sí, Sí, profe. Bueno, arranquemos entonces. Hoy vamos a ver una bolilla nueva, la bolilla 6, donde vamos a empezar a ver algunas cositas que nos van a servir para el segundo principio. La clase que viene vamos a analizar el segundo principio de la termodinámica. Bueno, fíjense que nosotros podemos tener distintas formas de energía y que la podemos transformar a la forma de energía una en otra, ¿no? Por ejemplo, si tenemos energía cinética, podemos transformarla en energía mecánica o en energía eléctrica con un generador, por ejemplo. Si tenemos energía eléctrica, por ejemplo, en una batería, podemos obtener energía mecánica con un motor eléctrico. Si tenemos energía potencial, ya sea potencial de altura o potencial de presión, podríamos tener también trabajo o energía eléctrica por medio de una turbina hidráulica. Pero ¿qué pasa con el calor, por ejemplo? ¿Podríamos transformar el calor en trabajo, o la energía interna o la entalpía en trabajo? ¿Qué opinan? ¿Se podrá hacer? Lo escucho. ¿A alguien se le ocurre cómo? Con máquinas térmicas, profe. Con las máquinas térmicas podemos transformar el calor en trabajo. Ahora fíjense que yo acá, si todo es reversible, yo podría transformar toda esta energía cinética, digamos, prácticamente, la podría transformar en energía eléctrica, o podría acá toda la energía eléctrica transformarla en trabajo, o acá toda la energía potencial transformarla en trabajo. En el caso del calor, de la energía interna, de la entalpía, ¿podré transformar todo en trabajo? No, profe. Bueno, le dejo ese cuestionamiento y arranquemos con la bolilla. Bueno, nosotros hemos visto los principios de la termodinámica, hemos visto por separado la definición del principio de equilibrio, del primer principio y del segundo principio. La idea es que ahora lo veamos en conjunto. El principio cero o el principio del equilibrio nos decía que todo sistema tiende al equilibrio. O sea, si hay algún desequilibrio en el sistema, va a tender al equilibrio. Y si quiero volver el sistema a generar un desequilibrio, tendría que actuar energéticamente desde afuera del sistema, ¿no? Por otro lado, tenemos el primer principio que nos dice que la energía no se pierde, sino que se transforma. Y tenemos el segundo principio que nos dice que cada vez que hay una irreversibilidad, entonces se generan pérdidas debido a la resistencia natural al cambio. Entonces, si nosotros analizamos los tres principios en conjunto, podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? Una, por ejemplo, sería que es totalmente imposible obtener un efecto útil entre un sistema y el medio en el que se encuentra si están en equilibrio. Para obtener efecto útil debe haber un desequilibrio. O sea, si nosotros tenemos un sistema que está en el mismo nivel, digamos, que el ambiente, o sea, está en equilibrio con el ambiente, no puedo obtener de ese conjunto sistema-ambiente, no puedo obtener un beneficio, digamos. Y la segunda consecuencia es que todo sistema tiende, tarde o temprano, al equilibrio. O sea, van a haber algún proceso de igualación que le llamamos, que ya hemos visto, en el cual se van a producir flujos de energía hasta que se igualen todos los potenciales
y una vez que se igualan los potenciales, volvemos a la primera consecuencia que nos dice que no vamos a poder obtener un efecto útil si es que están en equilibrio, ¿no? Bueno, acá abajo les dejo una observación, que en la práctica todos los sistemas de la técnica, digamos, son comparativamente muy pequeños comparado con la atmósfera, ¿no? Con el medio ambiente. Entonces, el sistema, el hecho de que el sistema esté, supongamos, interactuando con el ambiente, no hace que el ambiente cambie sus condiciones. O sea, al ser el ambiente tan grande, el sistema, digamos, no le afecta. Eso es válido desde el punto de vista termodinámico. O sea, para nosotros, el hecho de que el sistema esté operando no afecta las condiciones de presión y temperatura del ambiente. Sin embargo, nunca hay que dejar de tener en cuenta las cuestiones ambientales. O sea, ese sistema puede estar descargando gases, emisiones al ambiente, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero desde el punto de vista termodinámico, el sistema no afecta la presión y la temperatura del ambiente. Bien, entonces, planteado esto, hemos visto estas dos consecuencias de considerar en conjunto los principios de la termodinámica, y podemos ver que si tenemos un sistema que está en desequilibrio con el ambiente, habrá alguna posibilidad de obtener trabajo de ese sistema. Entonces, lo que queremos saber es cuánto trabajo podemos obtener de ese sistema, cuál sería el máximo efecto útil que podemos obtener de ese sistema que está en desequilibrio con el ambiente, y cómo tengo que hacer el proceso para poder obtener ese trabajo máximo. Bueno, la respuesta es que ese trabajo máximo se llama exergía, y para obtenerlo necesitamos hacer un proceso reversible, que ya vamos a ver cómo tiene que ser ese proceso, que nos va a dar la máxima cantidad de energía que pueda aprovechar del sistema. Entonces, vamos a definir a partir de esto la exergía. La exergía de un sistema en desequilibrio con su medio es la fracción máxima de la energía del sistema y del medio que pueden transformarse en trabajo o otro efecto útil durante un proceso reversible con el medio. Entonces, fíjense, un proceso de igualación reversible. Sí, ¿cómo me decían? Profe, por el grupo hay un chico que está pidiendo si lo puede aceptar. Y ya es tarde, ya hemos cerrado la puerta del aula. Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿quién me puede resumir qué es la exergía? Ahí está, si quieren lo leen de ahí. Sería la fracción máxima de la energía del sistema termodinámico y del medio que pueden transformarse en un efecto útil, digamos, durante un proceso reversible. Bien, fíjense que ahí está subrayado que pueden. O sea, es la fracción máxima que yo podría o que se puede obtener en un proceso de igualación reversible, pero no siempre la obtengo. De hecho, si yo tengo cualquier sistema en la práctica, generalmente no obtengo toda la energía que puedo obtener. Siempre hay algo que no lo voy a poder recuperar. Entonces, fíjense que esa palabrita pueden es muy importante, porque muchas veces dicen, cuando definen la exergía, que es la fracción máxima de la energía del medio y del sistema que se transforman. Y no es que se transforman, es que se pueden transformar. Bien, entonces,
como el primer principio nos dice que toda la energía se conserva, entonces, si hay una parte de la energía que puedo aprovechar, habrá una parte de la energía que no puedo aprovechar. La parte que no se puede aprovechar le llamamos energía. Y bueno, como decía del primer principio, la energía total es la suma de la exergía más la energía. Bueno, entonces veamos para cada una de las energías cuál es la exergía de esa energía. Entonces, en el caso de tener una energía potencial, nosotros sabemos que la energía potencial es mg por h. En este caso, acuérdense que la energía potencial podía ser de presión o de altura, pero que lo podíamos, o sea, en valor absoluto eran lo mismo, digamos. La energía potencial de altura entonces es mg por h. ¿Cuánto podremos aprovechar de la energía potencial? Y bueno, va a ser la diferencia que tenga de altura el sistema con el ambiente. Entonces, si yo tengo una altura de referencia H0 y mi sistema tiene una altura H1, entonces lo que puedo aprovechar es la diferencia entre H1 y H0. ¿Y cuál será la energía? Bueno, todo lo que tenga que ver con la altura del sistema, perdón, con la altura del ambiente, digamos, con la referencia. Entonces, la exergía, que denotamos con la letra L, de la energía potencial de altura, va a ser mg por la diferencia de altura. En el caso de la energía cinética, la energía cinética se puede transformar en trabajo con proceso reversible, por lo tanto, de nuevo, la energía cinética, la exergía de la energía cinética va a ser la diferencia de las energías que tenga con respecto al ambiente. Si el ambiente tiene una velocidad C0 y el sistema tiene una velocidad C1, entonces la exergía de la energía cinética va a ser m sobre 2 por c cuadrado 1 menos C0 al cuadrado. Profe, Sí, ahí en la fórmula de la energía cinética puede ser que está 2 veces un medio. sí, en esto está de más. Bien. Bueno, pasemos al calor, ¿no? ¿Visto? Entonces, energía potencial, energía cinética, veamos cuál sería la exergía del calor. Como decíamos recién, para poder transformar el calor en trabajo, necesitamos algún sistema, algún medio material que reciba ese calor y luego lo transforme en trabajo. Entonces, supongamos que tenemos este sistemita. Con este sistemita podríamos transformar el calor en trabajo. Esto es un cilindro con un émbolo que tiene adentro un gas confinado ahí entre el cilindro y el émbolo. Y si yo le entrego calor, el gas se va a expandir. Eso me va a generar una fuerza de presión sobre el émbolo y un desplazamiento que se va a traducir en un trabajo. Pero fíjense que este sistemita, si bien me permite transformar el calor en trabajo, es un sistema bastante limitado porque cuando el émbolo llegue hasta el borde se va a escapar el gas y ya no me va a servir más el sistema. Entonces, generalmente lo que hacemos para transformar calor en trabajo es usar un ciclo. Pensé que si yo impido que salga acá el émbolo, después lo enfrío en un determinado tiempo, podría lograr con este sistemita un ciclo. Pero bueno, para un ciclo, ya vamos a ver, en algún momento hemos visto que los ciclos pueden darse en sistemas cerrados o en sistemas abiertos. Entonces, para un ciclo hemos demostrado, mejor dicho, que el calor, ya sea que el sistema es abierto o cerrado, la variación de calor en el sistema, en el ciclo, digamos, se transforma en trabajo o viceversa. Bueno, entonces,
Independientemente de que el sistema se realice en un ciclo abierto o cerrado, este sería un ciclo cerrado, este sería un ciclo abierto, el intercambio de calor con el sistema y con el medio a través del ciclo me va a dar el trabajo del ciclo. Ya sea que el ciclo sea directo o inverso, en cualquier forma voy a poder hacer esta igualdad. Bien, entonces fíjense que ustedes a partir de esto podrían construir distintos tipos de ciclos. O sea, nosotros podríamos hacer distintos tipos de curva acá en el PV o en el TS, y vamos a construir distintos ciclos. Pueden ser que esta curva vaya por acá arriba, baje acá, haga así, o sea, de distintas maneras, en un sentido o en el otro. Pero habrá algún caso en el cual yo pueda aprovechar la máxima cantidad de calor. O sea, supongamos que sea un ciclo directo, pueda transformar la máxima cantidad de ese calor en trabajo. Entonces, ese será el ciclo que me dé la exergía del calor. Bueno, desde el punto de vista del calor, para transformarlo en trabajo o viceversa, tenemos distintos tipos de máquina térmica. Acá tienen esquematizadas las máquinas térmicas. Esta de la izquierda, la primera, es una máquina térmica propiamente dicha, que es una máquina que transforma calor en trabajo. O sea, tengo una fuente de calor que está a una temperatura mayor que el ambiente, y esa fuente entrega calor al fluido de trabajo, y eso luego me permite obtener un trabajo. Pero fíjense que tengo que volcar parte del calor al ambiente, entonces no puedo obtener todo el calor como trabajo. O sea, siempre va a pasar algo de calor al ambiente. Y después tenemos las máquinas térmicas de ciclo inverso, digamos, que son la bomba de calor, esta que está en el medio, y la máquina frigorífica. La bomba de calor y la máquina frigorífica son lo mismo, digamos, son máquinas de sentido inverso, digamos, donde yo transformo, o sea, obtengo a partir de un trabajo, obtengo un efecto útil que puede ser un calor. O sea, yo lo que quiero con la bomba de calor es obtener calor, o puedo obtener frío. Con la máquina frigorífica yo entrego un trabajo y lo que obtengo es un frío producido. De todas maneras, fíjense que también necesitamos un fluido de trabajo, y yo entrego el trabajo ese para revalorizar este calor, digamos. O sea, este calor del ambiente que está a baja temperatura, por medio de ese trabajo puedo lograr pasarlo a una fuente de mayor temperatura, una fuente de calor de más temperatura. Y eso es lo que hace la bomba de calor, digamos. En el caso de la máquina frigorífica, yo lo que hago es, le entrego calor para sacar calor de un recinto que quiero refrigerar, y ese calor lo vuelco, o sea, la suma de ese calor más el trabajo que le he entregado, lo vuelco al ambiente. Entonces, fíjense que la bomba de calor y la máquina frigorífica son lo mismo, solo que trabajan en niveles de temperatura diferentes. Y para dar un ejemplo, para que quede más claro, digamos, esto podría ser el equipo de aire acondicionado cuando funciona en invierno, cuando funciona en verano. Supongamos que tiene un split frío-calor, y cuando funciona en invierno, funciona como bomba de calor. Toma calor del ambiente y lo vuelca a la habitación, al aula, a la oficina, lo que sea. En cambio, en el verano, toma calor de la habitación, del recinto a refrigerar, digamos, y lo vuelca al ambiente. Bien, entonces cualquiera de estos ciclos los podríamos representar en un diagrama PV o un diagrama TS, como ustedes ya conocen, y
si nosotros jugamos con la forma de estas curvas, podríamos encontrar de alguna manera las curvas que me dan el mayor aprovechamiento. Bueno, eso está hecho mediante esta expresión de la integral de Clausius, donde para obtener el mayor beneficio yo tengo que lograr que la integral cerrada de ds sea igual a 0. Entonces, analizando este sistema, podríamos modificar la curva hasta lograr que la integral cerrada de S sea igual a 0. Bueno, esto es un pequeño resumencito de lo que hemos visto en las clases de transformaciones. Ustedes, por medio de las transformaciones, podrían darle valor al m de estas distintas curvas e ir probando, variando los m hasta que encuentren los m correspondientes para que esto haga que la integral cerrada de ds sea igual a 0, que es lo mismo que decir la integral cerrada de dq sobre t igual a 0. Bueno, eso se va a cumplir, fíjense, cuando el calor dividido en la temperatura caliente sea igual al calor cedido dividido en la temperatura fría, digamos. Y ustedes ya lo conocen a eso. Esto es un breve resumen de lo que ustedes ya conocen, que es el ciclo de Carnot, ¿no? Entonces, se puede demostrar que las curvas, la forma del ciclo ese que les decía acá, que si nosotros jugamos con estas curvas hasta que encontremos la integral de ds, la integral cerrada de ds igual a 0, nos va a dar justamente el ciclo de Carnot. O sea, las formas van a ser dos isotermas y dos adiabáticas reversibles. Y veamos si eso es así, si realmente la integral cerrada de S es igual a 0, y veamos, siendo así, si, cuál sería el trabajo máximo que puedo obtener en esa transformación, ¿no? En ese ciclo. Bueno, fíjense, este sería el calor que ingresa al sistema, QR, y este sería el calor que pasa al ambiente. Entonces, fíjense, el calor que ingresa al sistema ingresa a la temperatura caliente, y como esto es un TS, fíjense que lo podemos calcular acá como TC por delta DS. O sea, sería toda el área grande, esta del rectángulo más grande, digamos. Es lo que está puesto ahí. Ahora, el calor que sale del sistema, el calor que cede el fluido de trabajo, es Q0R, que vendría a ser a la temperatura esta T0. Entonces, fíjense que acá sale el calor que está acá en el rectangulito que sería T0 por delta DS. Entonces, fíjense, el delta DS es el mismo para el calor que entrego y es el mismo, pero signo opuesto para el calor que sale. Por lo tanto, la variación, o sea, la integral cerrada de ds va a ser igual a 0. O sea, la variación de ds para este sistema sería igual a 0. Entonces ahora veamos cuánto es la exergía del calor. Si este sistema, hemos dicho que tiene una integral cerrada de ds igual a 0, significa que es un sistema, un ciclo reversible, y por lo tanto ese sería el mayor aprovechamiento que puedo tener para ese calor. Entonces, fíjense que en esas condiciones, para este conjunto de curvas que serían dos isotermas y dos adiabáticas, en este caso tengo el mayor aprovechamiento. Entonces planteo el primer principio y de ahí puedo obtener el trabajo, que en ese caso va a ser el trabajo máximo y por lo tanto va a ser la exergía del calor. Entonces la exergía del calor va a ser la diferencia, aplicando el primer principio, va a ser la diferencia de QR menos Q0R. Si reemplazamos este QR y este Q0R que tenemos acá, lo reemplazamos en esta expresión, vamos a tener que
TC menos T0 por delta de S es igual al trabajo. Si lo expresamos por unidad de cantidad de materia, tenemos que dividir todo, digamos, la cantidad de materia. Sería la exergía con minúscula, L minúscula, del calor. Va a ser QR menos Q0R, TC menos T0 por delta de S. Fíjense que este delta de S es minúscula, ¿no? Y este mayúscula. Bien. Usando un artificio matemático, vamos a multiplicar y vamos a dividir por QR para poder expresar esta exergía del calor de una forma que sea más fácil de analizar. Entonces, si multiplicamos y dividimos por QR no pasa nada, queda todo igual. Entonces trabajamos acá algebraicamente y fíjense que en ese caso, acá se corrió la liñita esta, todo ahí. Vamos a tener que la exergía del calor es 1 menos T0 por delta de S sobre TC por delta de S. Acá simplificamos el delta de S por QR. Y me va a quedar la exergía del calor 1 menos T0 sobre TC por QR. Y eso es el factor de Carnot. 1 menos T0 sobre TC es el factor de Carnot. Bueno, todo esto ya lo han visto ustedes en física, pero fíjense que esta expresión nos dice algo muy importante, ¿no? Según esta expresión, podemos transformar todo este calor QR en trabajo, o sea, la exergía, en este caso sería el trabajo que puedo obtener de este sistema. ¿Podría transformar todo el calor que le entrego en trabajo? ¿Qué opinan? Matemáticamente, ¿qué tiene que pasar para que la exergía del calor sea exactamente igual al calor? Tendría que ser T0 igual a 0. Podría ser que T0 sea igual a 0. Entonces, 1 el factor de Carnot. esto me queda igual a 1, digamos. Entonces ahí se iguala. Pero T0 igual a 0 significa que el ambiente tendría que estar a 0 Kelvin. Y estamos alrededor de 300 Kelvin, digamos. O sea que Claro, imposible. tendría que, en ese caso no sería posible. Pero hay otra posibilidad matemática acá para que esto se haga igual a 1, digamos. O que T0 sobre TC sea igual a 0. ¿Cómo puedo hacer que T0 sobre TC sea igual a 0, además de que T0 sea 0? Que tienda a infinito TC. Que TC tiende a infinito. O sea que necesitaríamos que las temperaturas a las que le entrego calor sean muy, muy altas, que tampoco es cierto en la práctica. Entonces, siempre en la práctica, el calor no lo voy a poder transformar en su totalidad en trabajo. Entonces, esto es lo que me dice la expresión de la exergía del calor. La exergía del calor la calculo como 1 menos T0 sobre TC por QR. Este valor siempre va a ser menor que 1, por lo tanto, lo que puedo aprovechar del calor siempre va a ser menos que el calor total. Bueno, y de acá también se desprende que 1 menos el factor de Carnot por el calor sería la energía. O sea, si esto es todo lo que puedo aprovechar, 1 menos esto es lo que no puedo aprovechar, digamos. Entonces de ahí también sale directamente la energía del calor. Bueno, como conclusión, jamás ni con procesos reversibles, fíjense, ni con procesos reversibles, la totalidad del calor se puede transformar en trabajo. Sin embargo, esta expresión de Carnot igual nos sirve para saber cuándo voy a poder aprovechar más el calor, o sea, si estoy transformándolo en trabajo. Fíjense, cuanto más grande sea la temperatura a la que entrego calor, más va a ser el calor que puedo aprovechar transformándolo en trabajo. O también, cuanto más chica sea la temperatura a la que cedo, a la que vuelco el calor,
más grande va a ser el trabajo que puedo aprovechar a partir de ese calor. Bueno, acá les adelanto el rendimiento térmico, que ya lo vamos a ver más adelante. El rendimiento térmico es la relación que hay entre el calor aprovechado y el calor entregado. Sería cuánto aprovecho yo del calor. Entonces, si yo tengo una máquina térmica, lo que aprovecho del calor va a ser el trabajo, y lo que entrego del calor, el calor QR que veíamos recién. Aplicando el primer principio, el trabajo es QR menos Q0R, entonces lo reemplazo acá, y trabajando algebraicamente veo que puedo llegar a la misma expresión, 1 menos T0 sobre TC, o la temperatura fría sobre TC. Fíjense que esto tiene la misma forma que el factor de Carnot. Entonces, fíjense que esto está aplicado para una máquina térmica, en la cual vemos que en la máquina térmica el factor de Carnot sería el mayor aprovechamiento que podríamos tener. Entonces, el rendimiento térmico de una máquina térmica no puede ser mayor que el factor de Carnot. De todas maneras, esto lo vamos a ver más adelante en detalle cuando veamos el rendimiento térmico. Bueno, hemos visto la exergía de la energía cinética, la exergía de la energía potencial, la exergía del calor, y vamos a ver la exergía de un sistema termodinámico. En el sistema termodinámico podemos tener materia, y esa materia puede estar en un cierto estado, ¿no? Entonces, cuanto más energético sea ese estado, digamos que más energía podría aprovechar yo de ese sistema. O sea, intuitivamente podemos ver eso. Si yo tengo un sistema que está a mayor presión y temperatura, significa que ese sistema me podría dar más beneficio que un sistema que está a menos presión y temperatura. O sea, a priori podemos decir eso. Entonces podemos decir que cualquier sistema que está en desequilibrio con el ambiente puede generarme un trabajo útil, digamos, y quiero saber cuánto puede ser el máximo trabajo que me puede generar ese sistema. Entonces, analicemos un sistema que está en desequilibrio con el ambiente. Fíjense, este puntito que está acá, el punto 0, tiene una presión y una temperatura 0, que pueden ser coincidentes con la del ambiente, por ejemplo. Entonces tengo P0 y T0. Y yo puedo tener un sistema aquí en el punto 1 que está a una presión y temperatura mayores que el ambiente. Esto puede ser un desequilibrio por arriba o por abajo. Si la presión está por abajo del ambiente, también es válido el análisis, y lo mismo para la temperatura. Pero en este caso, para analizar en forma genérica, usemos este caso donde la presión y la temperatura son mayores que el ambiente. Entonces, si yo quiero aprovechar la energía de ese sistema en el estado 1 para obtener un trabajo, yo podría hacer distintos caminos para llegar hasta el estado 0. Podría hacer un camino recto acá, desde 1 hasta 0, hacia una recta. Ese podría ser un camino. Podría ser un camino que vaya primero acá horizontal y que después baje vertical. O al revés, como está dibujado ahí, uno que baje vertical primero, llegue a este punto y después sea horizontal. O podría ser cualquier otro, uno que vaya así por acá y vuelva para acá, uno que salga para acá atrás, baje, vaya así y llegue hasta el punto 0. Podría plantear infinitos caminos para pasar de 1 hasta 0. Pero yo quiero obtener el trabajo máximo. Y ya sabemos que el trabajo máximo lo obtenemos cuando tenemos un proceso reversible. Entonces, ¿cuál de todos esos caminos se corresponderá con un proceso reversible? Bueno, le adelanto, que está dibujado es el único proceso de igualación que puedo hacer entre 1 y 0 de forma reversible. Fíjense, primero tengo que hacer una igualación de las temperaturas y luego igualo las presiones. O sea, acá hago una expansión
adiabática reversible y luego hago un intercambio de calor, también una expansión isotérmica. En este caso es una expansión isotérmica. Entonces, fíjense, acá la expansión se da en una turbina reversible, digamos, una turbina adiabática reversible. Y en este caso yo tendría que tener una turbina isotérmica. Fíjense, bueno, ya lo hemos visto anteriormente, que era reversible. ¿Cómo hacíamos la turbina reversible? Acá coincidía que era a entropía constante, o sea, ya sabemos que esta es reversible. Ahora fíjense que aquí, en este caso, tenemos una expansión isotérmica. En este caso, para que sea reversible, tiene que ser sí o sí isotérmica. ¿Por qué? Fíjense que para que el intercambio de calor sea reversible, como en este caso, si la turbina estaría, digamos, intercambiando calor con el medio, para que el intercambio de calor ese sea reversible, tiene que ser a temperatura constante. Por lo tanto, la temperatura del sistema tiene que ser igual a la temperatura ambiente. Entonces, fíjense que ahí, en ese caso, esta es la única forma de hacer una transferencia de calor reversible, o sea, a temperatura constante. Entonces, ese es el único proceso reversible en el cual puedo igualar desde 1 hasta 0, digamos. Bueno, ya sabemos cuál es el proceso, ahora veamos cuál es la energía que puedo aprovechar de ese sistema. ¿Me van siguiendo hasta acá o quieren que repasemos algo? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, veamos entonces cuál es la energía que puedo aprovechar. Hemos dicho que acá teníamos una turbina desde el punto 1 hasta este punto intermedio que le llamamos A, le ponemos, digamos, A para diferenciarlo. En este caso, fíjense que tenía una turbina adiabática reversible. Y desde A hasta 0 tengo que hacer una expansión isotérmica, o sea, sería una turbina isotérmica. Entonces, dibujemos el esquema de la instalación que me permitiría aprovechar la máxima energía en ese caso. Esta sería la turbina adiabática reversible. Expando desde el punto 1 hasta el punto 0, adiabática, por lo tanto el calor acá sería 0. Y luego, desde A hasta 0, tengo una turbina isotérmica. Entonces, le tengo que entregar un calor que va a ser igual a T0 por S0 menos S1, que era lo que veíamos acá. Este es el calor que le entregábamos a la turbina isotérmica. Bien, si planteamos el primer principio, fíjense, hagamos un balance acá. Vamos a tener lo que entra, va a ser I1, la entalpía que entra acá con el vapor, con el gas que está entrando acá, de estado 1, digamos, va a ser la entalpía I1 más el calor que entra acá, QA0, que es igual a T0 por delta de S. Eso es lo que entra. Y lo que sale va a ser el trabajo que me entrega la turbina adiabática más el trabajo que me entrega la turbina isotérmica. Fíjense que acá los ejes de las turbinas están conectados. Entonces acá directamente sale la suma de los dos trabajos de las dos turbinas. ¿Y qué más sale? Sale la entalpía del estado al estado 0, digamos, I0. Entonces, fíjense, ahí tenemos el balance. Este sería el trabajo máximo, porque esto está hecho para un proceso de igualación reversible. Por lo tanto, si el trabajo máximo sería la exergía, ¿no? Si despejamos acá de esta expresión, despejamos el trabajo máximo, fíjense que vamos a tener I1 menos I0 más T0 por S0 menos S1. Eso sería el trabajo máximo, la exergía
de estado, le llamamos, entre 1 y 0. Entonces, fíjense que para que sea más fácil acordarnos, acá esto vamos a hacer un pequeño artificio matemático. Acá le vamos a poner, en vez de signo positivo, le vamos a poner signo negativo, y a este de acá le vamos a invertir el orden. Entonces, de esa manera, fíjense que la exergía 1, 0 me queda I1 menos I0 menos D0 por S1 menos S0. Entonces, siempre es 1, 0 y siempre es todo signo negativo. O sea, I1 menos I0 menos D0, S1 menos S0. Entonces, con esta expresión nosotros podemos calcular el trabajo máximo que podríamos obtener para un sistema que tiene un determinado estado termodinámico en desequilibrio con el ambiente. Y eso le llamamos exergía de estado y lo denotamos como LI10, o a veces simplemente L10. Esto es para analizado en un sistema abierto. Si lo analizamos en un sistema cerrado, el análisis sería bastante parecido. Tendríamos una pequeña diferencia acá. En vez de usar las entalpías, usaríamos las energías internas. Pero bueno, no lo vamos a usar nosotros en los prácticos, así que nos vamos a quedar con este análisis para los sistemas abiertos. Bueno, y de ahí tenemos la exergía de la energía eléctrica, de la energía química, de la energía mecánica, que son todas exergías puras. O sea, yo a toda la energía eléctrica la puedo transformar, si uso un sistema reversible, puedo transformarla al 100% en trabajo. O sea, toda la energía eléctrica la puedo transformar en trabajo. En el caso de la energía mecánica, la energía mecánica es trabajo puro, digamos, o sea que también es 100% exergía. La energía mecánica o el trabajo, digamos, son 100% exergía. Y la energía química va a depender del proceso que yo use para su transformación. Si yo tengo una sustancia y para transformarla uso, por ejemplo, combustión, entonces lo que estoy haciendo es transformar primero la energía química en calor. Y ya sabemos que el calor tiene una exergía, que es el factor de Carnot por el calor, que siempre es menor que el 100%, siempre es menor que 1. Entonces, por lo tanto, en ese caso, si yo transformo la energía química en calor y después ese calor lo transformo en trabajo, por ejemplo, en ese caso la exergía va a ser, la exergía de la energía química va a ser la exergía del calor. Pero si yo, por ejemplo, transformo la energía química directamente en energía eléctrica, como puede ser una celda de combustible, en ese caso la exergía de la energía química sería 100%, o sea, igual a la exergía de la energía eléctrica, que es energía pura, ¿no? Que es exergía pura. Por lo tanto, la exergía de la energía química va a depender de cómo sea la transformación. Y después también podemos analizar exergía del trabajo de rozamiento, que cuando veamos el segundo principio, vamos a ver que tiene mucha importancia ese trabajo de rozamiento, porque según sea un sistema que tenga una irreversibilidad interior o exterior, ese trabajo se va a perder completamente, ese trabajo de rozamiento se va a perder completamente, o parte de ese calor generado por el rozamiento va a volver al sistema como una energía útil. Entonces, fíjense, en el caso de que tengamos una irreversibilidad interior, la exergía del trabajo de rozamiento va a ser el factor de Carnot por el trabajo de rozamiento. O sea, como el trabajo de rozamiento se transforma en calor, ese calor tiene una exergía que es el factor de Carnot. Entonces, si ese calor queda dentro del sistema, entonces lo máximo que podría recuperar de ese calor sería el factor de Carnot por ese calor
generado a partir del trabajo de rozamiento. Ahora bien, si la irreversibilidad es exterior, todo el calor que se genera por el rozamiento pasa al ambiente, no queda nada dentro del sistema, por lo tanto no lo puedo aprovechar, no puedo recuperar nada de ese calor en el sistema. Por lo tanto, si la irreversibilidad es exterior, todo ese trabajo de rozamiento, todo ese calor generado por el rozamiento, pasa al ambiente, lo pierdo, digamos, no puedo aprovechar nada de eso. En ese caso, la exergía del trabajo de rozamiento va a ser igual a 0. Bueno, por hoy lo vamos a dejar acá y repasen esto, que esto va a ser la base para lo que vamos a ver el lunes, que yo le voy a cargar ahora en la facet virtual, para que lo lean. Así en la clase del lunes también la llevamos medianamente rápido y no se vuelve muy tediosa, porque son temas bastante medio pesados para seguirlo así en esta modalidad virtual, ¿no? Así que por favor traten de leer para el lunes. Yo ahora mismo les subo, ahora les queda una hora de clase, en esa hora lo leen, pero les sobra el tiempo para leer la bolilla 7. Así que bueno, ahora les subo la bolilla 7 y traten de leerla antes del lunes. No sé si tienen alguna duda de esto que hemos visto hoy, quieren que repasemos algo, que reveamos algo. Profe, a mí lo único que no me quedó claro es si la energía cinética y la energía potencial puede ser 0, digamos. A ver, la exergía de la energía cinética. Sí, la energía, digamos, porque he visto de que depende del sistema, puede ser. El sistema de La referencia. energía cinética, o sea, si vos tenés un sistema que tiene una cierta velocidad, C1, y el ambiente tiene una velocidad 0, entonces vos podrías estar aprovechando toda la velocidad esa del sistema, digamos, pero si tu sistema tiene una cierta velocidad, perdón, si el ambiente tiene una cierta velocidad, supongamos que la referencia que tenés tiene una cierta velocidad, entonces lo que vos vas a poder aprovechar es hasta esa velocidad. Entonces considera que esa velocidad del ambiente, digamos, que estás considerando, es energía, digamos. O sea, si tu sistema de referencia, o sea, tu sistema en el cual está sumergido tu sistema termodinámico a estudiar, digamos, si ese sistema externo, digamos, tiene una cierta velocidad, entonces podés considerar esa velocidad como energía, digamos. O sea, esto es como cuando veías el cambio de X coordenado, o cuando ves la velocidad relativa con respecto a un punto. Si vos tenés dos puntos que se están moviendo con diferente velocidad, pero los dos puntos se están moviendo, si vos te paras en un punto, vas a ver que ese punto se mueve con la velocidad relativa a donde vos estás parado. Pero si vos te paras afuera de esos dos puntos, vas a ver que los dos puntos se están moviendo. Vendría a ser algo similar a eso. No sé si te aclara un poco eso. Sí. Bueno, ¿tienen algún otro duda? Ahí me preguntaban en el grupo por el parcial. Bueno, el parcial, la idea era de que sea la idea era que el parcial sea presencial, por lo menos lo vemos la cara un día en el año, digamos. Pero bueno, no sé si se va a poder dar en forma presencial por cómo están las cosas. Así que ya la semana que viene vamos a definir cuándo va a ser. Y bueno, será cuando tenga que ser. Y
Y la modalidad va a depender del momento, ¿no? La otra posibilidad era que avancemos un poquito más con la segunda parte de la materia, con lo que es máquinas térmicas, y después hagamos el parcial un poquito más adelante si las cosas mejoran, pero bueno, me parece que directamente vamos a hacer el parcial cuando terminemos de dar la primera parte, sea como sea, si se puede presencial y si no será virtual. Perfecto, profe, muchas gracias. Bien, profe. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda o ya nos vemos el lunes directamente. Ahora le subo la bolilla 7, ¿no? Es muy cortita la bolilla 7, así que también traten de verla para el lunes. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Hasta luego. Nos vemos, Hasta profe. luego, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias.